Buenas tardes a todos los estudiantes del curso Instituciones y Sociedad del programa de Psicología de la UPB. Mi nombre es Carlos José Rodríguez, yo soy docente del Centro de Formación Humanista de la UPB Montería y por invitación de la profesora Flor Delgado les voy a compartir algún conocimiento que tengo sobre la relación que existe entre religión y sociedad, enfatizando un poco en una manifestación de la religión que es la religiosidad popular. Entonces, aquí comparto pantalla, religión y socialización. No voy a centrarme o a profundizar en la relación entre religión y socialización, sino que básicamente voy a hacer una disertación sobre qué es la religión desde una perspectiva crítica. No es un curso de apología o de defensa de la religión. Al contrario, me voy a centrar en un autor que es Cornelius Castoriadis, un filósofo greco-francés, crítico social, para explicar un poco el fenómeno de la religión en relación con la sociedad. Como es una invitación corta, pues no me voy a extender mucho, pero espero que lo que veamos acá les sirva para comprender un poco más todo lo que están viendo en el curso con la profesora Flor. ¿Qué es la religión? El concepto más básico es que es un conjunto de creencias. Esas creencias están soportadas en unas narrativas. Nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia, que es el libro que más conocemos de los libros religiosos, que hay unas narrativas acerca de cómo se creó el mundo, unas narrativas de cómo se castigaron ciertos pecados, unas narrativas de cómo se diseñó un plan de salvación para un pueblo en concreto, que es el pueblo de Israel. Y hay una serie de metáforas, de relatos cortos, de parábolas que nos están dando ciertas enseñanzas. Entonces, a eso se refiere las narrativas. La narrativa de la Biblia la Biblia, por ser un libro de libros, pues tiene diversos géneros literarios. El Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, es un poco más compacto en cuanto a su armónico, en cuanto a su estilo literario, pero en definitiva también cuenta o narra acontecimientos que tienen como propósito generar o revelar una verdad acerca de qué, del ser humano, de la naturaleza y de Dios. Esta religión también está compuesta por un conjunto de símbolos, porque nosotros sabemos que la función del símbolo es acercar realidades que nosotros no podemos percibir con los sentidos y que la materializan de alguna forma. Por ejemplo, no podemos ver el Espíritu Santo, entonces se utiliza el símbolo del fuego que está en la Biblia. No podemos ver la gracia de Dios, entonces se utiliza el símbolo de la luz. La resurrección también se simboliza con un cirio que está encendido, ¿verdad? Existen una cantidad de símbolos, el pan que se comparte, muchas religiones o confesiones religiosas no católicas utilizan un pan ácimo, o sea, sin levadura. En la Iglesia Católica se utiliza una hostia. En fin, hay una serie de símbolos que están queriendo expresar una realidad posterior, generalmente una realidad espiritual o una realidad sobrenatural. También están acompañadas de esas historias sagradas que pretenden explicar el sentido de la vida, es decir, por qué se creó al hombre. Y generalmente las religiones nunca hablan de la mujer cuando se habla de la creación, sino la creación del hombre con H. Ahí hay un primer momento, ¿verdad? Una visión más antropocéntrica, más machista, si se le quiere decir, donde la mujer siempre es creada al final, o la mujer es subsidiaria o está puesta para acompañar al hombre. Y no tiene valor en sí misma, sino en referencia con el hombre. Entonces, el sentido de la vida, ¿por qué fuimos creados? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Cuál es el sentido de la muerte? ¿Cuál es el sentido del dolor y de la enfermedad? ¿Debemos alegrarnos o no con el sufrimiento ajeno? ¿Qué podemos hacer frente a las injusticias? Entonces, ese sentido de la vida está representado o está explicado en los libros sagrados de casi todas las religiones, por lo menos las monoteístas y las otras religiones que, aunque no tengan unos libros sagrados, sí tienen un compendio de filosofías que explican o que tratan de dar sentido a la vida del ser humano. Y también explican estos libros, específicamente los monoteístas, cuál es el origen de la vida o del universo. Sabemos que en el caso del cristianismo, pues se convirtieron en una serie de atropellos porque se consideraba que el relato bíblico de la creación era el único válido y cualquier otro tipo de explicaciones o de verdades o de conocimientos que se esgrimían
y que iban en contra de lo que la Biblia estaba narrando o de lo que la interpretación de la Biblia estaba narrando, eran censuradas. Tal fue el caso de Nicolás Copérnico, por ejemplo, o de Ptolomeo, que decían que no era la Tierra el centro del universo, sino que era el Sol, y que la Tierra giraba alrededor de él, y no que la Tierra, como se deduce de un relato bíblico, permanece quieta en el universo y los astros alrededor de ella. A partir de estas creencias sobre el cosmos, es decir, sobre el mundo, el universo y la naturaleza humana, las personas derivan una moral, es decir, unas costumbres para vivir en sociedad, una ética, es decir, unos principios para reflexionar sobre esas costumbres, y unas leyes religiosas y un estilo de vida. Entonces, con un aspecto tan sencillo como el de los homosexuales, que se desprende de la presencia de, digamos, que se desprende de la Biblia con respecto de los homosexuales. Básicamente que Dios creó hombre y mujer y les dijo, júntense o únanse y hagan y pueblen la tierra. Entonces, hay un argumento desde el punto de vista religioso que impide que haya, por ejemplo, una unión marital entre dos hombres o dos mujeres. Entonces, esa concepción moral que subyace en muchas sociedades y en muchas personas nos lleva a censurar una conducta como el homosexualismo. ¿Por qué? Porque la Biblia está diciendo eso. Y esa es la única manera de ver el mundo para muchas personas. No se basan en los cambios que ha tenido la sociedad, por ejemplo, con respecto a este tema, o del aborto, o de cualquier otro, y se siguen guiando por esas premisas de carácter religioso. Aquí no estamos diciendo si eso es bueno o es malo, simplemente estamos colocando un hecho, un fenómeno, ¿no? En las religiones monoteístas hay una, si las comparamos, existen unas coincidencias. Primero hay un Dios, que los judíos lo llamen Yahvé, que los cristianos lo llamemos Jehová, o lo llamemos Dios, o lo llamemos Jesús, y que los musulmanes lo llamen Allah, es otra cosa, pero existe un Dios. Y hay unos atributos de ese Dios que son comunes a las tres grandes religiones monoteístas, ¿verdad? Que es todopoderoso, que todo lo sabe u omnisciente, que es omnipresente, ¿verdad? Que es amor, que castiga, que es justo, que es eterno, no tiene principio ni fin, no fue creado, sino que es un creador que ordenó todas las cosas. Todos esos atributos son similares en las tres grandes religiones. Y tiene lógica, porque la más antigua de las tres es el judaísmo, de allí surge el cristianismo, y digamos, aunque el Islam surgió en el siglo VI, después de Cristo, bebe de una fuente revelada como ya es la del judaísmo, ¿cierto? Toma muchos elementos del judaísmo, el Islam, aunque ellos digan que no, que son completamente distintos, tienen muchas creencias que comparten incluso con los católicos. Hay un libro sagrado, en el caso de los cristianos es la Biblia, con algunas variaciones, en el caso del Islam es el Corán, en el caso de los judíos existen una serie de libros, entonces aparece el Talmud, aparece la Ley y los Profetas, aparece el Pentateuco, ¿cierto? Existen unas leyes que rigen la vida individual de las personas, los negocios o las relaciones que establezcan con otras personas, las relaciones con la naturaleza. De esas leyes se derivan también unas tradiciones. Por ejemplo, no comer carne los Viernes Santos para los católicos no aparece en la Biblia, pero se deriva de una práctica que aparece en la Biblia como es el ayuno, con carácter penitencial. Hay una anécdota, por ejemplo, del profeta Mohammed o Mahoma del Islam. Los musulmanes aman mucho a los gatos en general y a las mascotas. Entonces se deriva todo ese amor, bueno, de un aspecto cultural, pero también de una leyenda, no se sabe si fue cierta, que cuenta que el profeta Mohammed estaba dormido y sobre su túnica, sobre su vestido largo, se durmió un gato. Cuando él se despierta, al ver al gato dormido para no interrumpir su sueño, coge una tijera y corta el pedacito de la túnica donde el gato estaba dormido y él se para y se va. Entonces se está demostrando esa leyenda un respeto hacia los animales. Y de allí se derivan unas costumbres como, por ejemplo, cuidar a los animales, específicamente los gatos, en la cultura musulmana. Obviamente eso también tiene otras connotaciones culturales, pero se toma esa leyenda para poder explicar el amor de los musulmanes hacia los gatos. Si a ustedes les gustan los gatos, tienen algo de musulmán. Se derivan también las leyes que rigen el orden de la sociedad, estableciendo unas penas y unos castigos sociales o morales, unos castigos penales y unos castigos espirituales. Entonces, si una mujer es sorprendida en adulterio, vamos a tomar el ejemplo de la Biblia,
la ley que se desprende del libro sagrado es que sea apedreada. Ya nosotros no podemos apedrearla. Colombia suscribió un pacto internacional, una convención de prevención de todas las formas de violencia contra la mujer. Por lo tanto, que es un castigo de carácter religioso y mucha gente querría golpear a la mujer por haberle encontrado un adulterio, no se puede realizar. ¿Por qué? Porque estamos en un marco normativo distinto al religioso. Pero si hay una censura, comenzamos a decir que esa mujer es esto, que esta mujer es lo otro, por habérsela hecho al marido, ¿cierto? Ya hay una conducta que se reprueba, que se sanciona socialmente. Y hay una conducta que tiene, esa conducta también tiene una connotación religiosa. Entonces esa es una mujer pecadora, una mujer adúltera, cometió un pecado mortal. Si se muere en ese momento va para la quinta paila mocha del infierno. Es decir, se hace una censura a un acto. Y esa censura es punible en algunos casos, en algunas sociedades se castiga con cárceles. Por ejemplo, en Arabia Saudita, si una mujer es sorprendida en adulterio, es probable que la lapiden, o sea, que la maten a pedradas, o que la encarcelen, ¿verdad? O la sometan a otro tipo de, o la sometan a otro tipo de digamos, como de reprimendas. Bueno, en el caso de las visiones del mundo que se tienen sobre el mundo terrenal y el mundo sobrenatural, también las religiones explican algo, ¿cierto? Cómo se creó el mundo, cuál es la vida que hay después de esta vida terrenal, si existe otra vida, si existe otro estado del ser. Las religiones monoteístas se mueven entre lo sagrado y lo profano. Esto es importante tenerlo en cuenta para entender los esquemas mentales de muchas personas. Se hace una distinción entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que pertenece a Dios y lo que pertenece al mundo, lo que es permitido según la ley divina y lo que es censurado según la ley divina. Todo lo profano es pecaminoso. Entonces, yo no puedo comer cerdo porque lo prohíbe el Corán, lo prohíbe la... Bueno, todo lo profano, les comentaba es que tuvo un pequeño problema de conexión. Todo lo profano y todo lo sagrado está determinado en los libros de estas grandes religiones. Entonces, es interesante tener en cuenta esto, como les comentaba, para entender los esquemas que hay, que muchas personas tienen con respecto de la vida. La dividen entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano. Entonces, hay personas que se atormentan por el hecho de que comieron carne un Viernes Santo porque es un mandamiento de la Santa Madre Iglesia Católica y lo cumplieron. Entonces, lo sagrado es no comer carne, pero si yo la como, incurro en un pecado. Y uno dice, ¿de dónde sale eso? Hay que meterse en el esquema de la persona para poder entender que eso es importante para ella. A uno le puede parecer ridículo, pero para la persona es supremamente importante porque su esquema religioso sí se lo dictamina. Para nosotros es sagrado asistir a misa, pero es profano ir a una fiesta de toros, ¿cierto? Ya no, porque hay un proceso de hibridación cultural, ¿verdad? Se toman elementos de la cultura, de lo sagrado y de lo profano y nos movemos en eso, pero todavía hay personas que hacen mucha distinción entre lo que está adecuado a la ley divina y lo que va en contra de la ley divina. Las religiones monoteístas tienen pretensiones expansivas o territoriales. Bueno, disculpen, entre lo sagrado y lo profano también se genera una serie de escrúpulos, ¿verdad? Cuando la persona no se logra ceñir a la ley, le genera una serie de perturbaciones, de ataques o de remordimientos de conciencia por no estar cumpliendo al pie de la letra de la ley. ¿En qué se basan muchas religiones, especialmente sectas cristianas? En adoctrinar tanto a las personas sobre lo que es legal o lo ilegal, dependiendo de lo que dice la Biblia, que le generan perturbaciones a las personas, porque todo el tiempo piensan que están pecando. Hay personas que están creyendo que la pandemia del coronavirus es un castigo divino por tanta maldad en el mundo, que los terremotos son un castigo porque la gente no sigue la ley de Dios, que la pandemia está enviada por Dios para que la gente lo busque más. Entonces, todo eso se puede entender desde esa lógica de adoctrinamiento en la cual nos han metido las religiones. Tienen pretensiones expansivas o territoriales, lo que las asocia irremediablemente al poder. Miren, por ejemplo, lo que pasa con Israel, que es un Estado reconocido por las Naciones Unidas. Si bien no tiene un afán expansivo de su religión, a ellos no les importa si hay conversiones de católicos al judaísmo. Ellos son ellos. Pero sí tienen ese afán de expandirse territorialmente por territorios, disculpen que utilice allí como esas dos palabras, por un territorio palestino. Su ansia es tener un territorio exclusivamente para el pueblo judío, para la nación judía.
Aunque tiene ese conflicto entre palestinos e israelíes una connotación sociopolítica, irremediablemente también está asociada al hecho de que los judíos creen que Dios les dio una tierra prometida que está ubicada en lo que nosotros conocemos como el espacio palestino o territorio palestino. Lo que sucedió también en la Edad Media con las cruzadas o el intento de la Iglesia Católica de expandir su poderío hacia los territorios llamados por ellos santos, la Tierra Santa, Jerusalén y otros lugares santos. Y miren que la Iglesia Católica tiene un Estado reconocido como observador no miembro por las Naciones Unidas, que es el Vaticano, y tiene un área, aunque muy pequeña. Y en épocas anteriores existieron los estados pontificios que tenían la mitad de lo que ocupa actualmente Italia. Y en cuanto al musulmán, a los musulmanes, al Islam, pues, ellos desde sus inicios tienen una connotación también territorial y de poder. Ellos buscan la instauración, algunas sectas islámicas, de un califato o un territorio político, geográfico y religioso. Por ello se podría entender, o desde este punto de vista se podría entender lo que sucede con el Estado Islámico, el ISIS, Estado Islámico para Siria e Irak. Ellos buscan expandirse y crear un Estado donde la Sharia o la ley musulmana se instaure. Entonces, todas las tres grandes religiones tienen ese afán expansionista. Hablan de verdades irrefutables, lo que se llaman dogmas, que es una verdad irrefutable, que es una verdad en tanto revelada por Dios, no se puede contradecir. O sea, Dios dijo esto en su palabra, en el Corán, en el Talmud, en la Biblia, y nadie es nadie, así lo dice, nadie es nadie para contradecir lo que Dios ha dicho en su sagrada palabra. De hecho, el libro del Apocalipsis en la Biblia dice, no le quitarás ni le agregarás una palabra a esto que se ha revelado. O sea, se cierra la posibilidad de discusión sobre una verdad que según los creyentes es revelada. Ese dogma es irrefutable, no se puede cuestionar. Bueno, desde el punto de vista humanístico, eso es ilógico porque no hay verdades que estén enteramente comprobadas y es propio del ser humano controvertir, debatir, argumentar, ¿cierto? Entonces, usted puede ser religioso y es respetable, pero tenga en cuenta que siempre debemos estar abiertos al diálogo y a la reflexión y que no existen verdades absolutas. El mismo Tomás de Aquino, un santo católico, dijo que la verdad es hija de su tiempo. Lo que hoy creemos es probable que mañana no. Y por último, que es lo que realmente nos interesa, es actúan como instituciones sociales. Es decir, por mucho que tengan un carácter espiritual, terminan convirtiéndose en instituciones con unas jerarquías, con unas relaciones de poder, con unas influencias sobre las demás instituciones, sobre la sociedad en sí mismas. Y salvo algunas comunidades espirituales, todas las demás se han institucionalizado. La Iglesia Católica pasó de ser un movimiento muy grande en el Imperio Romano, se institucionalizó como religión del imperio en la época de Constantino. Y vemos, por ejemplo, que existen sí algunas comunidades espirituales a las cuales no les interesa tener propiedades, ni bienes, ni relaciones con otras instituciones, sino predicar algunas pautas de crecimiento espiritual. Retomo entonces a Cornelius Castoriadis, este crítico social greco-francés. Él nos dice que la religión es el intento simbólico, miren que lo sitúa en el plano de lo simbólico, de refrendar la heteronomía social, es decir, de hacernos creer a través de símbolos que somos seres diversos y que pertenecemos a una sociedad y que somos importantes para esa sociedad. Pero oculta la religión la autoinstitución humana de la sociedad, es decir, lo que hace la religión es hacernos creer que pertenecemos a esta sociedad, pero esta sociedad es querida por Dios en el orden en el que está. O sea, que no es fruto de un contrato social, que no es fruto de unos consensos a los cuales nosotros hemos llegado en sociedad, sino que nos hace creer que así como está la sociedad, así como concebimos la familia, el sistema educativo, el sistema de trabajo, el sistema político, el sistema religioso, así es querido por Dios. No olvidemos que la monarquía tenía un carácter divino, que el papado tiene un carácter divino, que los sacerdotes de cualquier religión tienen un carácter divino. Así lo quiso Dios, así lo instituyó Dios. Nosotros no somos nadie para cuestionar el orden político o social en el que vivimos, porque es querido por Dios. A eso se refiere Castoriadis cuando dice que si bien habla de una heteronomía, es decir, de heterogeneidad y una diversidad de normas sociales, heteronomía es diversidad de normas sociales, en este caso, o de normas que vienen, que se crean en la sociedad, lo que hace la religión en últimas es perpetuar la estructura de la sociedad. Entonces, no te cases con otro hombre, tú que eres hombre, ni con otra mujer, porque Dios no lo quiere. Porque la familia
es entre hombre y mujer, no entre mujer y mujer. No cuestiones a tus gobernantes aunque estén obrando mal, porque Dios lo quiso así. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, es una frase de la Biblia. Entonces la gente dice que todos los gobernantes son justos. ¿Por qué? Porque si llegaron al poder, no importa cómo sea, porque Dios los tuvo allí y tenemos que respetarlos. Que tenemos que respetar a nuestros mayores, a la autoridad. Son corruptos, ¿no? Pero hay que respetarlos, no hay que cuestionarlos. Entonces eso va denigrando nuestra capacidad de crítica. Tendríamos que aceptar que todas las instituciones son así porque tienen un carácter divino. Es lo que critica Castoriadis. Cualquier intento en la teoría o en la práctica de instaurar una autonomía emancipatoria o liberadora, emancipatoria es liberadora, de las pautas comunitarias empieza por enfrentarse a las legitimaciones religiosas. O sea, si queremos una transformación social, según Castoriadis, tenemos que comenzar a entender y a transformar esos esquemas religiosos que se dan en nuestra mente y en nuestras relaciones y por lo tanto en nuestra sociedad. No significa que estén malos, significa que hay que transformarlos. Hay que enfrentarse, cuestionarlos, mirar la validez que tienen y llegar a unos consensos que nos permitan respetar la religión o las creencias de las personas, pero también garantizar un orden social justo. Para este autor, una sociedad humana solo se comprende, es posible y es autónomamente vivible cuando y solo cuando los dioses dejan de ejercer como protectores. Coronavirus. ¿A cuántas personas le han escuchado ustedes decir por estos días? A mí me protege la sangre de Cristo. Si yo voy a la calle no me voy a contagiar porque la sangre de Cristo me protege. Eso es un esquema. Es un Dios que me está protegiendo. Entonces lo que dice Castoriadis es que seremos plenamente autónomos cuando derribemos esa concepción del Dios que nos está protegiendo, ¿verdad? Pero también seremos autónomos como sociedad cuando pensemos que debemos relacionarnos con los otros con respeto porque tienen una dignidad igual a la mía y no relacionarme con unos y con otros dependiendo de la religión, la etnia, el estrato socioeconómico, ¿verdad? Dios, dice la gente, no hace acepción de personas porque todos fuimos creados a su imagen y semejanza, pero vemos que todavía tenemos discriminaciones basados en concepciones religiosas. Yo soy cristiano, soy salvo, tú eres un pagano que no te has convertido, por lo tanto tú eres menos que yo, ¿verdad? Eso es lo que sucede en nuestra sociedad actualmente. Seguimos con Castoriadis. En la sociedad, la que organiza, polariza y valoriza lo pertinente es la religión, lo que dice que es lo importante. También es ella la que lo jerarquiza. Entonces vemos que hay un continuo aceptarse entre las instituciones. El presidente se reúne con el cardenal, se reúne con los pastores, en una audiencia pública aparece un crucifijo, la gente invoca el nombre de Dios, en una reunión que usted tiene con la comunidad, la gente comienza a hablar de Dios, comienzan las reuniones con una oración, o sea, es la religión la que está permeando todo, la que nos está diciendo cómo valoramos las cosas, qué asuntos son importantes, ¿cierto? Las que nos está diciendo cómo se deben decir las cosas. Incluso los medios de comunicación no podrían decir o hacer ciertas críticas de la sociedad porque la sociedad al ser altamente religiosa, y cuando digo altamente religiosa es que en el caso de Colombia, el 86% de los colombianos se denominan creyentes en Dios, en el Dios cristiano, eso según una encuesta que se hizo de ciudadanía y religión en América Latina. Entonces, si usted dice algo en contra de la religión o en contra de las creencias de las personas, los medios de comunicación se van a tirar encima de las audiencias. Un gobernante no puede hablar mal de Dios porque, o decir algo que no es políticamente correcto en cuanto a la religión, porque se tira a la sociedad. Miren lo que pasó con Gustavo Petro. Comenzaron a atacarlo diciendo en campaña política que él era ateo. ¿Qué hizo Gustavo Petro? Se consiguió una manillita en forma de cruz, dijo que se le habían regalado a las madres de Soacha y siempre mostraba su manillita con cruz y ya la gente dijo, ay, es un buen tipo porque cree en Dios. O cuando se mató Martín Elías. Es un borrachín, iba borracho, se condenó. Pero comenzaron a aparecer una serie de videos donde él estaba en un culto evangélico, le imponían las manos y él dijo que había aceptado a Jesucristo, entonces ya está en el cielo, ¿verdad? La gente comienza a decir si es bueno o es malo en la medida en que practique o no un rito o una religión. La institución de la sociedad es institución de significaciones imaginarias sociales. Claro, como no sabemos qué es lo sobrenatural, qué es lo que hay después de la muerte, qué había antes de que nosotros llegáramos acá a este mundo, nosotros tenemos que utilizar significaciones.
Nadie ha visto Dios. Hay visiones, hay sueños, pero tangiblemente no podemos decir, este es Jesucristo, este es Dios, esta es la Virgen. Nadie lo ha tocado. Todos son imaginarios o significaciones que nosotros nos creamos. Que las sentimos en nuestro corazón, está bien, pero es la sociedad la que ha consensuado que existe un mundo espiritual y que hay unas representaciones o unos símbolos que representan a ese mundo espiritual. Y tienen como propósito dar sentido a estas instituciones de significaciones imaginarias, dar sentido a todo lo que pueda presentarse, tanto dentro como fuera de la sociedad, es decir, lo que tratar de explicar fenómenos que están ocurriendo porque hay pobreza, porque Dios así lo quiso, y lo que está fuera de la sociedad. ¿Qué pasa con el malo, con un Pablo Escobar que mataron? Se va para el infierno, o si se arrepintió, se va para el cielo. Entonces, para todo sobre este mundo, todas las cuestiones sobre este mundo y sobre un mundo sobrenatural o espiritual, la religión tiene una respuesta. Aquí la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién genera las significaciones y las institucionaliza? O sea, ¿quién genera esas instituciones, esas representaciones, esas significaciones? Pues Michel Foucault nos dice que hay una relación directa entre el poder y el conocimiento. El poder, los que están en el poder generan el conocimiento y a la vez ese conocimiento perpetúa a los que están en el poder. Entonces, allí se podría responder que esas significaciones las generan aquellos que tienen el poder. La historia contada en los libros sagrados de las religiones monoteístas generaron poder y fueron creadas por el poder, ¿cierto? ¿Quién está al frente de grandes negocios, de grandes, o son grandes influyentes en la sociedad? Los representantes religiosos. Un cardenal colombiano tiene mucha acogida en Colombia, o los obispos como conferencia episcopal, o los pastores que hicieron oposición al acuerdo de paz y a la consulta anticorrupción, demostraron que tienen poder. El movimiento evangélico en Brasil que llevó a la presidencia a Jair Bolsonaro, demostraron que tienen poder. Entonces, así como tienen ese poder de influencia sobre lo político, también van generando una serie de significaciones y que se van institucionalizando, es decir, que van haciendo parte de la sociedad. Y aquí viene el acápite de piedad popular o religiosidad popular. Esta concepción la tomo de un documento de una conferencia de obispos latinoamericanos en Puebla, México. Dice que la religiosidad popular es una manifestación de la fe católica ampliamente arraigada en América Latina. No es propia de América Latina, también se da mucho en países del sudeste asiático y más o menos en África, pero es como muy característica de acá de América Latina. Es una realidad cultural que abarca amplios sectores sociales y que congrega multitudes en torno a la devoción por los santos y algunos aspectos de la vida de Jesús. Entonces, la mano poderosa, la Virgen María, la vocación de la del Carmen, como la vemos aquí. Esta es una procesión, le decía yo a mi jefe, padre Jairo Olivero, que es una procesión taquillera. No hay ninguna otra procesión a lo largo del calendario litúrgico tan taquillera, es decir, que llame tanto la atención y la devoción de la gente como la Virgen del Carmen. Entonces, abarca amplios sectores sociales. Mire, un caso que yo le vi, un caso de hibridación cultural, le vi a una tía mía un suéter donde aparece la imagen de Diomedes Díaz y de la Virgen del Carmen. Miren esa hibridación entre un aspecto cultural, como un cantante de vallenato, y un aspecto de piedad popular, como es la imagen de la Virgen del Carmen. Son dos símbolos, si se le quiere decir, ídolos de la cultura popular o mainstream. Entonces aquí los obispos fueron muy, digamos, dieron en el clavo cuando están diciendo que no se trata solamente de un asunto religioso, sino también de un asunto cultural. Por religión del pueblo, religiosidad popular o piedad popular, entendemos el conjunto de hondas creencias selladas por Dios, hondas, o sea, profundas. Eso es histórico. Nos lo heredaron los españoles. Eso no lo fuimos creando nosotros en 20 años. Eso nos viene a nosotros de los españoles. De estas hondas creencias selladas por Dios, de las actitudes básicas que de estas convicciones derivan y las expresiones que las manifiestan. Una convicción básica. Mi tía, por ejemplo, visita un santuario de Santa Inés del Monte, por allá, por la vía a San Marcos Sucre. Hay una quebrada y ella se trae agua de allá porque le atribuye propiedades milagrosas. Entonces, si tiene dolor de cabeza, se echa un poquito de agua en la cabeza. Si tiene dolor en el brazo, se echa un poquito, se moja el brazo con el agua de la quebrada de Santa Inés. Tía, le pregunté yo, ¿y si tienes dolor de muela? Hago buches, me responde ella. O sea que hay una actitud que se deriva de esa creencia de que tiene propiedades curativas.
o milagrosas. Bueno, y hay unas expresiones que manifiestan esa creencia popular. Coger algodón y sobarla sobre el vidrio de la urna donde está un santo, sobre la urna donde está un santo. Yo en Jerusalén, para chicanear un poco, en un viaje que hice a Jerusalén, Tierra Santa, pensé que nosotros los latinos éramos los de la religiosidad popular, y vi a mujeres que eran de Rusia con unos pañuelos sobándolos sobre la piedra donde dijo el guía que había sido puesto el cuerpo de Jesús antes de ser enterrado. Ya la piedra estaba lisita. Los que han ido a la Basílica de San Pedro en Roma verán que uno de los pies de San Pedro, de la imagen de San Pedro, está más desgastado porque la gente comienza a sobarlos allí. Entonces, ¿esos son ritos o son expresiones que manifiestan? Bueno, listo. Entonces, continúo acá con religiosidad popular. Por último, nos dice la Conferencia de Puebla que se trata de la forma o de la existencia cultural que la religión adopta en un pueblo determinado. Entonces, es básicamente un more o una costumbre que hace parte de la identidad de ese pueblo donde se manifiesta esa religiosidad popular. Bueno, ya comenzamos aquí a hacer unas críticas. La piedad popular es un intento emancipatorio o liberador en el cristianismo católico. ¿Qué significa eso? El cristianismo católico es canónico, o sea, tiene unos cánones, unas reglas que se siguen, unos libros sagrados canónicos, unos santos canonizados. Lo que está por fuera del canon o de la regla ya no es canónico, ya no se debe tener en cuenta. Unos libros que no están aceptados por la Iglesia Católica no son canónicos, no se deben tener en cuenta. Se castigaron como herejía aquellas creencias de que ciertos libros católicos o ciertos libros no canónicos eran sagrados, ¿verdad? Entonces, un intento emancipatorio en el cristianismo católico, y les voy a dar esto con un ejemplo. Les voy a explicar esto con un ejemplo. Existen dentro de la cultura ancestral nuestra los santos de palo. ¿Qué eran los santos de palo? Unas tallas burdas en madera que emulaban a las tallas de madera y de yeso que venían de la Italia medieval y renacentista, principalmente renacentistas, y que eran colocadas en las iglesias de Colombia. Entonces usted veía una talla de la Virgen María, una talla fiorentina, o sea, de Florencia, Italia. Los maestros italianos hacían unas tallas hermosísimas en yeso o en mármol, o otro tipo de piedra, y se exponían en las grandes catedrales, en las iglesias de los pueblos, y eran unas tallas preciosas. Los campesinos comenzaron a tallar santos en palo, pero como no eran hábiles talladores, ese no era su oficio, no era su arte, los santos le quedaban burdos. Y dos, los hacían con sus propias facciones, entonces ya eran un poco, tenían los pómulos más salientes y no eran tan fileños como las tallas fiorentinas. Ustedes saben que estas imágenes religiosas pues adoptan las formas de cada sociedad. Como los italianos son tan fileños, entonces todas sus figuras de la Virgen y de Jesús eran fileñitos, muy lindos, muy monos, muy ojos verdes. En cambio, los santos de palo se parecían más a los indígenas y a los mestizos eh, de acá de América. Y ellos comenzaban a colocar esos santos en sus propias casas para tener sus propias devociones. Entonces es una manera de decir, no tengo que ir a la iglesia a venerar esos santos que me colocan allá porque yo tengo mi propio santo acá. Yo le rezo el rosario a la Virgen de Palo, tengo un reclinatorio donde me inclino, me arrodillo para rezarle, tengo mi propia iglesia particular. Entonces es una manera de irse liberando, no porque quisiera, porque estuvieran en contra de la iglesia católica, sino de liberarse de la obligación de ir siempre a la iglesia a rezar, pudiendo rezar con sus santos de palo en su casa. Dos, son una manera de crear representaciones propias, híbridas o sincréticas. ¿Qué significa representaciones propias? Que se inventan ellos el santo. O el rito. Por ejemplo, ustedes ven, no les ha tocado, ojalá algún día puedan apreciarlo, un velorio campesino. En un velorio campesino hay unos elementos propios de la religiosidad popular que se crearon acá. Por ejemplo, en la pared colocan una morada, con papel de barrilete color negro o morado, colocan 12 moradas y unos pájaros. Entonces se dice que allí en esas moradas, o sea, como una especie de castillo, aparecen unos pájaros que simbolizan el ánima o el alma de esa persona que ha fallecido. En el caso de las híbridas es que combinan elementos de una cultura y de otra.
Y en el caso de los sincréticos, no solamente tienen en cuenta los elementos de una cultura y de otra a nivel territorial, sino también étnico. Entonces, nosotros vemos, hay una santa que se llama Santa Inés del Monte, que se la acabo de mencionar. Esa es una santa no canonizada, o sea, no la reconoce la Iglesia Católica como una santa real, digámoslo así, oficial. No se le puede rendir culto porque no existe. ¿Quién era Santa Inés? Una niña, una jovencita de la edad del Imperio Romano, que fue martirizada, fue canonizada y existe Santa Rita. Es italiana, pero la gente la convirtió en Santa Inés del Monte, o sea, hay un proceso de hibridación. Toman el elemento europeo, que es Santa Rita, y le colocan un apelativo nuestro, que es del Monte, o sea, ya no es la Santa Rita italiana, sino la Santa Rita que es del Monte. Y para velar a Santa Rita, que es la patrona de los objetos perdidos, esa cualidad se la atribuyen acá, tiene que utilizar una lámpara como un mechón de gas y colocarlo en el monte en una parte oscurita, dentro de una cueva o debajo de unas enramadas, para que aparezca el objeto perdido. Un animal, generalmente los campesinos lo utilizaban para buscar animales que se perdían. ¿Qué es esto? Una forma de sincretismo entre una creencia europea católica y una creencia negra o indígena que animista, que creía en los espíritus del monte o en los espíritus de la naturaleza. Entonces, no existe Santa Inés del Monte, sino eso es un sincretismo, una unión entre dos expresiones religiosas. Y eso también ayuda a perpetuar la religión animista, ¿no? Son elementos animistas dentro de la religión católica. Crea o reafirma la identidad del sujeto como parte de una comunidad. Miren, yo me siento orgulloso por la Semana Santa de Ciénaga de Oro, porque es la más bonita de Colombia, la de Mompox, la de Sabana Larga o la de Popayán. La religiosidad popular identifica no solamente a la comunidad donde se da esa expresión, sino también a las personas. Y las personas hacen parte de unas cofradías y se visten de morado y le enseñan a sus hijos desde pequeño a cargar a los santos. Y es toda una evolución, es todo un ritual, es todo una, digamos, un acompañamiento que se hace parte de la vida y de la sociedad. Entonces, genera una identidad del sujeto con una comunidad determinada. Perpetúa la hegemonía de la religión, claro, porque al estar desprovista de elementos cognoscitivos, de un contenido científico, académico, riguroso, y se queda solamente en las expresiones que no se saben de dónde viene, pero las repetimos, perpetúa ese dominio que tiene la religión. Nadie cuestiona nada. Además, la iglesia lo que hace es promocionar este tipo de piedad religiosa y muchas veces hay algunos sacerdotes que ni siquiera se atreven a catequizar o a explicar si eso es adecuado o no, porque la gente se les viene encima, porque decimos, ya no es un asunto solamente religioso, sino cultural. Quítenle a un pueblo una devoción a Santa Inés del Monte diciéndole que no, que ese santo no existe. Prefieren sacar al sacerdote de la parroquia en vez de desmontar ese tipo de ritos, porque eso hace parte de su identidad cultural. Suple o excluye otras interpretaciones del mundo. Entonces, a mí me aparece un cerdo porque yo le puse el mechón a Santa Inés del Monte. Yo no llevo a mi familiar a una cirugía porque el doctor José Gregorio Hernández, que es un santo no canonizado, médico venezolano, viene a curarme o viene a operarme esta noche. Entonces, se desvirtúan otro tipo de conocimientos y la única manera de ver el mundo es a través de lo que me dicta la religiosidad popular. Es usada por los demagogos para alcanzar o perpetuarse en el poder. Los demagogos son políticos que con base en mentiras buscan o en manifestaciones falsas, buscan apropiarse o ganarse el respeto o el amor o la simpatía de las personas. Entonces, ¿qué hacen los políticos en campaña? Primero van donde los pastores a que les impongan las manos. Después van donde el sacerdote a que los confiese. Y de todo eso toman fotos y lo comienzan a subir a las redes sociales. Entonces los evangélicos dicen que es una persona de Dios porque se dejó ungir por los sacerdotes, por los pastores, y los católicos dicen que es una persona de Dios porque y devoto porque se fue a confesar. ¿Qué hizo el presidente Duque? Invocó a la Virgen de Chiquinquirá para que protegiera a Colombia del coronavirus. Según la religiosidad popular, la Virgen de Chiquinquirá es la patrona de Colombia. Entonces, no es que haya una efectiva protección científicamente comprobada de la Virgen sobre Colombia, pero le funciona muy bien dentro del discurso demagógico. Se gana gran parte de la población que cree en la Virgen porque le está invocando constantemente a Dios. En sus alocuciones presidenciales todos los días también lo está haciendo. Uno dice, ay, qué bueno que está, sí, está una persona de Dios y Dios nos va a proteger. Para quien tiene ese pensamiento religioso,
es una buena actuación y es una persona devota y Dios lo va a escuchar y va a manejar muy bien la crisis gracias a su religiosidad. Así se entiende entonces la demagogía. Y por último es el puente de muchas personas con su dimensión espiritual. Personas que no entienden la Biblia, que no entienden el discurso de los sacerdotes y de los pastores, que no entienden las elaboradas expresiones teológicas, no tienen otra manera de relacionarse con Dios sino a través de la religiosidad popular. Miren este señor de aquí de la diapositiva, esta imagen. Para él es más fácil prender una vela y decirle, Dios mío, ayúdame, que ponerse a leer los salmos. Quién sabe si el pobre viejo sabrá leer ni escribir. Entonces debemos mirar. Cuando digo pobre viejo es una expresión jocosa, ¿no? Pero muchas personas analfabetas no pueden leer la Biblia, no entienden los discursos, no entienden los sermones, no entienden las prédicas. Entonces es más fácil asistir a una cantidad de ritos y en ese sentido se convierte en casi que su única nutrición para su dimensión espiritual. Y les quería dejar aquí también 3 imágenes que representan muy bien las creencias y cómo la gente puede ver el mundo. Entonces aquí hay gente que ve, dice, Dios está llegando, aquí aparece, se apareció en forma de nube, y comienzan a fotografiar, le colocan unos montajes. En estos días aparecieron unas imágenes de la mano de Dios, de unos ángeles que venían en batalla, y la gente comenzó a decir que se acercaba el fin del mundo. Bueno, paranoica como está con todo el tema del coronavirus, la gente comienza a creer en este tipo de cosas. Este es Santo Domingo de Vidal, otro santo no canonizado por la Iglesia Católica, o sea, no reconocido de manera oficial, es venerado en Chimá. Usted no le puede decir a un chimalero de médula, de chimalero, que Santo Domingo Vidal no existe, porque, mejor dicho, porque ellos creen firmemente en su santo. ¿Por qué? Porque más que un elemento religioso, es un elemento de identidad cultural. Y por último tenemos este señor que es José Gregorio Hernández, un médico venezolano a la que la gente le atribuye propiedades milagrosas. Y hay testimonios de gente que dice que ha sido sanada, hay mediums por medio de los cuales él opera, etcétera, etcétera. Entonces, todo un mundo inmenso, el de la religiosidad popular. Por último, quiero simplemente nombrar las teocracias. Las teocracias son sistemas políticos basados en la religión, no basados solamente en una constitución. O si existe una constitución, esta constitución tiene un fuerte componente o sustento teológico. Cuando digo teológico es de acuerdo con una interpretación que se hace de Dios y por lo tanto de las personas y de la sociedad. En las teocracias se pide que la gente sea fiel a la creencia religiosa porque es la que gobierna, la que determina las leyes, cómo te debes comportar. Mientras que esto degrada la ciudadanía, que implica más libertad de pensamiento, de expresión y de participación política. Entonces hay teocracias puras como la iraní, donde la máxima autoridad no es el presidente, sino un ayatollah, una figura política, y sin digamos, como la venia o la autorización del ayatollah, el presidente no podría gobernar y el presidente tendría que estar, en todo caso, reportándole y consultándole cosas al ayatollah, que es una realidad, una figura religiosa. Tenemos el caso de una democracia, se la están cuestionando, en Rusia, donde hay un presidente muy, a ver, como admirado por esta época, que es Vladimir Putin. Y Vladimir Putin lo que ha hecho es crear un estrecho lazo entre la iglesia ortodoxa rusa, que es una iglesia nacional, que es una iglesia que genera un fuerte vínculo con la ciudadanía, que ese vínculo ni siquiera fue, ellos, los ortodoxos rusos fueron, digamos, muy humillados, muy golpeados durante el régimen comunista que se declaraba ateo. Pero cuando ya vino este nuevo régimen o resurgió la democracia en Rusia, ella volvió a tomar el control y el poder de muchas esferas. Entonces Vladimir Putin es una perfecta, digamos, un perfecto ejemplo de cómo se gobierna de la mano con los popes o con los sacerdotes o patriarcas, en este caso el patriarca de Rusia, de Moscú, disculpen, de Moscú, de la iglesia rusa. Ellos trabajan en llave, de hecho hay una colaboración exhaustiva, muy estrecha entre la iglesia y el gobierno. La gente valora mucho a las autoridades religiosas y valora mucho al presidente. Y ellos están actuando como una teocracia, prácticamente están imponiendo cosas como que si usted es homosexual no puede vivir en Rusia, es atacado, los maestros públicos del sistema de educación pública homosexuales son perseguidos y son retirados del magisterio, por ejemplo.
Si usted no está de acuerdo y hace crítica al gobierno de Putin, entonces es investigado y puede ser encarcelado. No se permiten cierto tipo de manifestaciones en contra del régimen como consecuencia de esto. Y en el caso colombiano, bueno, aquí tenemos también una sociedad, la sociedad israelita. El 85% está a favor del régimen sionista, que es un régimen político basado en unas profundas creencias religiosas, y con base en esas creencias religiosas tienen una política de exterminio del pueblo palestino muy fuerte, diciendo que, bueno, esta es una tierra que Dios les dio y los demás deben ser sacados o asesinados. Y por último, aunque en Colombia no hay una teocracia, digamos, formal, no podemos decir, sino una democracia, existen todavía una serie de unos sectores de la sociedad y de sectores políticos que están en contra de algunas libertades fundamentales, como por ejemplo el derecho a elegir una pareja. Y entonces hay gente que con argumentos religiosos se opone, por ejemplo, al matrimonio entre homosexuales. Bueno, entonces uno dice, ¿cuáles son las razones que hay para prohibir esto? Casi todas las razones son de carácter religioso. No hay una teocracia, pero sí hay una influencia muy fuerte de la costumbre, de la moral religiosa en el tipo de decisiones que se puedan tomar en la sociedad. Bueno, entonces con esto pues espero que se haya podido entender un poco o sirva de ámbito, de marco de trabajo para la profesora Flor, para ustedes, en el curso de instituciones y sociedad. Flor, gracias por haberme invitado. Espero que sea de bastante utilidad para todos. Sigamos las recomendaciones que nos están dando las autoridades para prevenir la ampliación de la pandemia. Y ya recuerden, me imagino que se lo están diciendo constantemente, que la universidad tiene unos canales de atención psicológica por si ustedes la requieren. Máximo ustedes que están estudiando esta carrera de psicología. Un abrazo para cada uno y para cada una y nos vemos en una próxima oportunidad.